Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas a un programa especial, como siempre, de Conexión Vintage, porque estamos a menos de 24 horas de que se reedite en el Campeonato de Europa Sub-21 los fabulosos, por así decirlo, España-Italia, lo que hemos llamado un auténtico clásico en categoría Sub-21. España-Italia decidirá el primer puesto del grupo y ya sabéis, quien quede primero tendrá en teoría un cruce más fácil, quien quede segundo se complicará la vida. Así que la España Sub-21 mañana a las 9 de la noche pues jugará su futuro para cuartos de final ante Italia. Son las dos selecciones que más número de europeos sub-21 han conseguido. Las dos selecciones han conseguido a lo largo de generaciones 5 campeonatos sub-21. España, en la clasificación oficial de la UEFA, figura por delante porque tiene mayor número de victorias y mayor número de goles. Así que si volvemos a tener otra vez a rivales como siempre son Italia y Portugal, y en este caso Italia, que hace 2 años en Rumanía y en Georgia no pasó de la primera fase, pero ahora tienen otra vez un equipo potente, pues cómo no recordar, casi se van a cumplir 40 años el año que viene, el primer campeonato de Europa Sub-21 que consiguieron nuestras selecciones, nuestros jugadores, en 1986, entre el 15 de octubre de 1986 y el 29 de octubre en Roma y en Valladolid. Era una ocasión, es una ocasión increíble para hacerlo, para recordarlo y para disfrutar con el partido de ida y sobre todo con el partido de vuelta. Vamos rápidamente con la presentación de los invitados. Alfredo Relaño está a punto de saltar al terreno de juego, está todavía calentando, que ha tenido un pequeño problema de última hora, pero ya voy a saludar a un querido compañero como es Óscar Campillo. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, Paco, encantado Bienvenido de estar aquí con vosotros. Y gracias por estar con nosotros y todo lo mejor en tu debut aquí en la Conexión Vintage, aunque tú en Televisión Española ya has estado en otras ocasiones. He estado, sí, en los desayunos hace unos cuantos años, estuve 2 años y medio, pero gracias, os tengo que dar yo por acordaros todavía de mí, además para un momento como este tan emotivo, tan bonito, y vamos a ver si precursor de lo que va a pasar mañana, ¿no? Un apunte de lo que fue aquella doble final del Campeonato de Europa Sub-21 en 1986. Pues un desafío del que yo creo que España llevaba las de perder de entrada por equipo, pero donde al final se terminó imponiendo. Tuvo que ver mucho aquí nuestro querido amigo al que vas a presentar después, porque tanto en la ida como en la vuelta, sobre todo en la vuelta, fue un protagonista clarísimo. Pero yo creo que España no tenía tan buen equipo como Italia, pero tiene otras fortalezas que no tiene nadie. Y como ha demostrado, no solo entonces, que fue el primer europeo sub-21 que ganó España, que acababa de ganar, había ganado la Eurocopa del 64, y después ya cogió Carrerilla y otros 5 y 2 subcampeonatos, creo recordar, ¿no? Con un equipo sobre el papel más débil, hizo la machada y fue campeona. Buenos apuntes. Se nota la madera del exdirector de marca y el exdirector de relevo, que ahora emprende ya nuevos retos profesionales de los que tendremos información muy en breve. Y exacto, como ocurre cuando tenemos un invitado de lujo y que debuta aquí en la Conexión Vintage, va a ser Óscar Campillo, él no lo sabe, se lo decimos ahora, quien presente al súper invitado en la noche de hoy. Por favor, preséntanos al invitado. Esto es una traición. Bueno, pues a Ablanedo II, Juan Carlos Ablanedo es un deportista español, un portero que jugó en el Sporting 14 años, nos ha recordado hace un momento, jugó en la selección española, donde topó con Zubizarreta, sobre todo, aunque también con Urruticoechea, con Ocho Torena, nos acaba de contar también, y eso pues le cerró un poco el paso, porque es como cuando un gran deportista, gran tenista coincide con Nadal, pues lo tiene más difícil, ¿no? Pero estuvo 14 años en el Sporting, fue un portero mayúsculo, le llamaban el Gato, en asturiano, en el Gato, y en esa final de sub-21 fue el gran protagonista, sobre todo en la vuelta, porque estos partidos en los que el portero lo para todo y no hay manera y se desesperan los delanteros rivales, porque ni por arriba ni por abajo, ni en los penaltis, porque España logró empatar el partido de ida, 2-1, 2-1, y en el lanzamiento de penaltis Ablanedo, que ya había dado la talla durante el partido, pues descolocó completamente a los italianos, parando 2 de los 3 penaltis, el segundo se fue fuera, lo lanzó fuera, ¿no? Qué lujo de presentación, Ablanedo. Buenas noches. Hola, buenas Gracias noches. por estar con nosotros en Televisión Española. Bueno, muchas gracias por invitarme y recordar en este día lo que pasó hace 40 años
que realmente fue muy importante para todos los que formamos parte de aquel equipo de España Sub-21. Siempre que te hablan de aquella final a doble partido, ¿qué recuerdos se te vienen directamente a la memoria? ¿La ida, los penaltis, las paradas que hiciste durante el partido, el qué? Bueno, en primer lugar recuerdo los penaltis, ¿no? Pero tengo un recuerdo especial del ambiente que vivimos en Valladolid, del apoyo de toda la afición y del partido de Italia, la intensidad del juego y también que hubo en las gradas. Tengo unos recuerdos, la verdad, muy intensos y muy bonitos. Bueno, pues hemos hablado del futbolista, del portero, pero como persona es todavía más 10. Un fuera de serie, sin duda. Bueno, para los más veteranos, siempre lo decimos, ¿no? Para los más veteranos que estamos aquí en el programa, Ablanedo es una figura de Sporting, una leyenda. Para los más jóvenes, que deseamos que os incorporéis y que conozcáis la historia, pues Ablanedo es una figura también. O sea, no hay diferencia. Aquí donde le veis, sigue teniendo seguro ese alma de futbolista y ese alma de portero, que estuvo 4 veces en la selección absoluta, como decía Óscar, quizá tapado un poco, bueno, tapado o acompañando a otros guardametas de alto nivel. Y para recordar ese ambiente que él decía, nos vamos a ir a la noche del 15 de octubre de 1986, cuando en Roma se enfrentan Italia y España. Ese era, en un breve resumen, el partido de ida de aquella final del Campeonato de Europa Sub-21 de 1986. Roberto jugando para la selección española. Eusebio. Llorente ha permutado a la suposición. Continúa Llorente con el balón. Balón para Calderé dentro del área. Gol de España. Gol de Calderé. Gol cuando se cumplen 35 minutos de juego del primer tiempo. Una combinación de Llorente, que ahí tienen la repetición de la jugada, la internada de Llorente, el balón como ha llegado clarísimamente hacia Calderé, que ha conseguido el tanto para España. Magnífico Calderé, que ha conseguido 36 minutos de juego del primer tiempo, y Calderé ha conseguido adelantar a la selección española con este tanto que estamos viendo repetido. Una jugada de Llorente, que vio perfectamente cómo se desmarcaba Calderé. A Vialli, el balón sale por la línea de fondo, pero vamos a ver porque Kronak ha indicado falta. Falta contra España. Donadoni va a ser el encargado de efectuar el lanzamiento. Se conforma una barrera de 2 hombres por la selección española, Quique y Bustingorri. Y Donadoni, que va a efectuar el lanzamiento para Italia. Al intento remate Vialli, Ablanedo y gol. Gol de Italia, Vialli. Vialli ha conseguido el empate para la selección italiana a los 4 minutos y medio de esta segunda mitad. Vialli, el capitán del conjunto italiano, ha establecido, ahí tienen la repetición, había rechazado bien a Ablanedo, pero Vialli se encontró totalmente solo ante el rechace. Italia 1, España 1. 5 minutos de juego del segundo tiempo. Vallieri, Ferri, Donadoni. Se forma ya la barrera de jugadores españoles. Todo el equipo italiano volcado ahora sobre el área española. Donadoni, Ferri, Giannini. Giannini parece que va a tocar en corto para que Ferri... Ha sido finalmente Giannini el que ha conseguido el gol para Italia. Saque directo de falta y Giannini ha conseguido adelantar a la selección italiana cuando se cumplen 31 minutos de juego del segundo tiempo. Ahí está en la repetición el perfecto lanzamiento de Giannini. Menudo equipazo que tenía Italia. Vialli, Mancini, Donadoni, Di Napoli, Maldini, Giannini, Zenga. Casi nada de los goles, muy difícil que los pudieras parar, sobre todo el segundo, la falta. Sí, Italia tenía un gran equipo. Muchos de los jugadores de la selección sub-21 ya eran titulares y asiduos de la selección absoluta. Y bueno, en los goles Giannini era un centrocampista muy técnico, de muy buen toque, y colocó muy bien el balón a la escuadra. Sí.
Grandísimo ambiente, se puede percibir en las imágenes. Impresionante, y bueno, y qué gol más bonito el de España, ¿no? Que pase de Llorente filtrando ahí entre toda la defensa. Eso hoy, si lo hace Lamine Yamal o lo hace, pues diríamos, joder, vaya genio, ¿no? Pues ahí está, aunque una selección correosa como son siempre las italianas. Y el primer gol lo paró. Pasa que el rechace lo pilló, era muy difícil. Pero pues en esta noche en la que estamos celebrando y vamos a divertirnos con este vintage, recordando aquel partido del 86, tampoco perdemos de vista la actualidad, así que nos vamos a Bratislava porque ahí está nuestro compañero Roy Groba, que nos da la última hora de la selección española. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allí los ánimos? Saludos, Paco, ¿qué tal? Sí, estamos en el cuartel general de la selección española sub-21 aquí en Bratislava, donde acaba de terminar el entrenamiento previo al gran partido de mañana frente a Italia, el tercero de la fase de grupos. Las dos selecciones 26 veces, 12 victorias a favor de las seleccionables, por ejemplo, en esa que se llevó España, fue la última que disputaron los italianos, 4-2 a favor de España, o esa del año 86, con la que todos vamos a disfrutar hoy en el programa. Un saludo a todos. Gracias, Roy. Que lo paséis bien y que deis suerte a España frente a Italia, que seamos primeros de grupo y que luego tengamos un buen cruce, que no nos toque una selección complicada, aunque cuando estamos en una fase final ya todo el mundo es complicado. Pues nada, nos vamos a ir a Pucela, a Valladolid, al nuevo estadio de Zorrilla, para ver aquel 29 de octubre el primer tiempo. Hemos editado un poquito las imágenes para ajustarnos al tiempo que tenemos de programación en nuestra conexión Vintage, y ahí estamos ya con los himnos en esa noche de Zorrilla, con la emoción. Alfredo Relaño, le he leído que parece que Miguel Muñoz lo quería llevar a Sevilla porque temían que el público de por el ambiente, Valladolid estuviera frío, pero frío nada, nada, frío en el campo, pero la gente no. Lo que consiguieron con esos rumores fue que se volcaran mucho más todavía, ¿o no? Sí, durante los días previos al partido, que habíamos llegado a Valladolid, el delegado Andrés Berlinches nos iba informando... El mítico Andrés Berlinches. Esto es, sí, que le conocíamos todos de las selecciones inferiores. Pues nos iba informando de que el campo iba a estar lleno. Para todos nosotros aquello supuso una gran alegría y una motivación extra. Perdón, Blanedo, hoy tenemos la alineación, el equipo. Blanedo, Solana, Quique, Sánchez, Santinúa, Eusebio, Eloy, Gallego, Gabino, Roberto y Llorente. Quique es Quique Sánchez Flores y Gabino es el mítico jugador media punta del Betis, muy famoso en aquella época y muy bueno, además, muy buen jugador. Sí, teníamos, yo creo, un equipo muy equilibrado. Por ejemplo, en la delantera con Eloy y con Llorente, y con Gabino media punta, que éramos un equipo con una capacidad ofensiva muy grande. Hemos visto antes marcando un gol a Calderé. Como él va a estar viendo este programa, no estuvo porque se lesionó, y entonces aquí ya no está en la vuelta. En la vuelta se lesionó Calderé y ya no pudo incorporarse. Y por Italia juegan Senga, Ferri, Cravero, Franchini, Baroni, Giannini, Di Napoli, Donadoni, Matteoli, Viali y Mancini. Casi nada. Bueno, total. Ahí tenemos a Paco Llorente, el padre del actual Marcos Llorente, que todo el mundo conoce, la gente más joven. Bueno, hay una saga de futbolistas y deportistas desde Gento para acá. Bueno, los entrenadores eran Luis Suárez y Chus Pereda. Palabras especiales de Luis Suárez, Chus Pereda. Sí, hombre, bueno, los dos protagonistas también en la final de la Eurocopa del 64. Ah, sí, claro. Los dos metieron los goles y Chus, Luis era nuestro primer Balón de Oro, un hombre legendario, mítico, que dio al fútbol español pues las mayores alegrías de aquellos tiempos, ¿no? Y después se fue a Italia y ya se quedó allí, pero tanto uno como otro nos dieron muchas alegrías. ¿Y con vosotros, con los jugadores, qué querían? ¿Un fútbol de contención, un fútbol alegre, de toque? Sí, Luis Suárez lo que quería transmitirnos era su estilo de juego, el que él había tenido como futbolista y que había sido campeón de Europa y Balón de Oro. Entonces él quería que fuésemos un equipo atrevido, creativo y con iniciativa. Trabajaba el aspecto defensivo, pero era la fase ofensiva, cuando teníamos el balón, lo que a él le gustaba, darnos indicaciones. Y vemos a Roberto, el capitán, que era uno de los dos que tenía 23 años, que era el más mayor, ¿no? Porque eres de la generación del 63, 64 y 65. Sí, teníamos dos jugadores que eran un poco mayores, ¿no? Era Roberto uno de ellos, y la labor de Roberto era el capitán. Era importante fuera y dentro del terreno de juego, porque Roberto era un futbolista que defendía, atacaba y además tenía gol, ¿no? Entonces en esta eliminatoria a lo largo de la... Y además hasta el minuto 90. Eso es.
y tenía un disparo prodigioso. Y eso que hemos visto ahí, vamos, Vamos a ver, Llorente. le faltaron... Si puede penetrar en el área, Llorente. Ese es, Ahí está, ahí está. Ese es Paco Llorente. Eloy recorta. Uy, de cerca estuvo ahí España de marcar. Sí, yo creo que teníamos una delantera extraordinaria con la inteligencia de Eloy, la rapidez de Paco Llorente, y cuando se acompañaba pues Gabino éramos un equipo, yo creo que de una gran calidad. Eloy, tu compañero en el Sporting de toda la vida. Eso sí, Eloy y yo empezamos a jugar al fútbol juntos con 14, 15 años y ya fuimos compañeros en todos los equipos. Ajá. ¿Intercambiaste en aquella eliminatoria algunas palabras con Zenga, el portero de Italia? Bueno, nosotros habíamos jugado unos meses antes un partido amistoso con Italia, en Italia, en Cosenza, y fue un partido muy intenso, que hubo muy intensidad, duro, y bueno, no llegué a hablar con él, pero bueno, dentro del terreno de juego hubo más que palabras. Y estos, sí? Entonces, Vaya. primeros minutos es de acoso absoluto, ¿eh? Que lo ha tenido que sacar de debajo de los palos. Ferri. Están comentando, por cierto, nuestros compañeros Jesús Álvarez y Matías Prats. Uy, fíjate. No, en esta ocasión los elegidos por Televisión Española para... Y también antes, en el resumen del Italia-España, Jesús Álvarez. El colegiado Mr. Brick. 30 minutos todavía con el marcador invariado, empate a 0. Pero qué minutos. Claro, aquella fase sub-21, aunque España eliminó a una serie de rivales, esto era la final a doble partido, no es ahora una fase final Como ahora, con 16 claro. equipos y demás. Tenemos a Francia y a Hungría. sí, hubo un cambio muy grande. Nosotros, Islandia. eso, sí. El gol. El primero. Gol de Eloy. Asturias. Sí, son unos minutos muy intensos, porque si no es por Zenga ya hubiésemos marcado antes. Claro. Correcto. Y el público, ¿cómo se nota el público como apoya, eh? El público de Valladolid. Qué bien. Enfernecido. Fue muy importante el apoyo del público, de hecho supuso para nosotros un estímulo Bueno, saber ahí- que el campo iba a estar lleno. Hay que- Fijaos en la grada. Por ahí se discutió un fuera de juego, ¿no? En este gol. Adelanta España. O sea, el posicional de Llorente y un... A ver si lo... Ahí tienen ustedes la repetición. No hay fuera de juego de Eloy, que viene perfectamente desde atrás y recoge. Dice Matías Prats que no hay fuera de juego de Eloy. Entonces, no hay. Había un fuera de juego posicional. El de Bueno, pues la Llorente, cosa se ponía bien con 37 minutos. que no entorpece. Sí, porque teníamos que remontar el partido que hemos perdido en Italia, y bueno, se ve que desde el minuto 1 salimos a hacer gol. No éramos un equipo que jugase a la defensiva a lo largo de toda la clasificación, y seguimos con ese estilo de juego y con más motivo porque teníamos que remontar. Un resultado negativo. Pues ¿Quién había llevaba un poco la... instrucciones. Perdón. Digo, se había instrucciones claras el Luis Suárez. Sí, Luis durante toda la fase clasificatoria quería que fuésemos un equipo de carácter ofensivo, que fuésemos atrevidos. Pero concretamente en este partido, Y en este remontar. partido sabíamos que teníamos que remontar y que desde por el ellos. primer momento teníamos que salir a hacer Se ha gol. portado bien, todo hay que decirlo. ¿A qué jugador temíais más? ¿A Viali, a Donadoni, a Giannini, a todos en general? Bueno, hablamos antes del partido, estaban los jugadores, los dos delanteros, Viali y Mancini, pero luego el centro del campo con Gol de Donadoni Italia. y con Giannini, pues tenía mucho peligro. Ahí está el empate de Italia. Duró poco la alegría, ¿eh? 2 minutos después. Es que aquí no. Bueno, De Francini. fue un golazo, ¿eh? Sí, es uno de los defensas. Les habíamos Alto. hablado de la peligrosidad. Cabezazo. Es un buen remate y el portero la única opción que tiene es haber salido por ese balón. Claro. Pero no era fácil. Pero una vez que remata es difícil. Igual esperabas que Andrinúa se llevara el balón o... No, son jugadas complicadas porque son balones que no es fácil salir a ellos, pero una vez que te rematan, bueno, ya la trayectoria del balón era complicada. La única solución es haberte anticipado el portero que hubiese salido por ese balón. Claro. No lo hice, remató y el balón pues, ya era complicado. Una vez que remata, y ese buen remate que hace además... Se hace un buen para remate pararlo porque y era decir, feo. Eso, sí. Sin remisión al buen guardameta Ablanedo. Empate 1, ahora ya no vale la mínima diferencia. Matías te ha defendido, ¿eh? Al buen guardameta Ablanedo. sí. Sabe Jugábamos estar en casa. todo momento. Jugábamos en casa. A ver. España deberá vencer por 2 goles de diferencia. Cómo se ponía en la eliminatoria, Vamos a ¿eh? ver, no adelantemos En ese momento. acontecimientos porque Con el empate a 1 Italia, con el 2-1, cuesta arriba para el equipo. Sí, ya no teníamos más, teníamos que ir a por el segundo gol y
al menos para empatar el partido. Una curiosidad, ¿por qué, si recuerdas, por qué jugó Quique Sánchez Flores de lateral izquierdo? Estaba Juan Carlos también en la convocatoria. ¿Recuerdas el por qué prefirió alinear a Quique ahí en esa zona? No recuerdo los motivos. En la banda derecha jugaba Solana. Entonces, bueno, teníamos realmente dos laterales muy buenos defensivamente, pero que tenían una gran capacidad ofensiva. Claro. Entonces, estábamos muy equilibrados por las dos bandas. Luego nuestros dos centrales, Sanchís y Andrinúa, eran excelentes defensas, pero también eran futbolistas de mucha calidad que eran capaces de salir con el balón jugado. Sanchís ya actuando como central, ¿no? Sí, eso es, sí. Bueno, y luego teníais también a Gallego, el jugador del Atleti, que sustituyó a Calderé. Eso es, Gallego, que técnicamente era un futbolista muy bueno, pero tenía mucha presencia física a lo largo de todo el partido, en muchas áreas del campo. Entonces él hacía una extraordinaria labor de ayuda a Roberto y a Eusebio. ¿Y la manija de la selección quién la llevaba, Eusebio o Roberto? Bueno, eran los dos. Eusebio yo creo que era nuestro Luis Suárez. Sí, era fino como el coral. Y luego pues Roberto era un jugador que lo hacía bien todo. Defendía, mantenía un equilibrio entre todas las líneas y luego ofensivamente también era muy creativo y sobre todo tenía muchísimo gol. Es verdad, siempre fue muy apreciado por los entrenadores, Roberto, ¿verdad? Un disparo, sí, porque no se cansaba nunca, era un motor siempre a pleno rendimiento y daba igual el minuto 1 que el minuto 90. Parecía que no se cansaba y después un disparo en los alrededores del área era letal. De cabeza. Pero Eusebio, ¿qué fútbol hacía Eusebio? Madre mía. Bueno, entró duro ahí Vialli, ¿eh? Sí. Italia nunca se ha distinguido por... Le hace la entrada ahí a Quique Sánchez Flores. Estaba Sanchís protestando. El capitán era Roberto. Bueno, eso es el capitán, sí. Era el mayor. Eso ahora roja, Eso debería haber sido roja, claro. Pero... Entra ahí con la plancha. Entra con la plancha, sí. Sí. Sí, estos dos partidos de la final y el anterior amistoso que habíamos jugado habían sido todos partidos muy intensos, de disputa al máximo de todos los balones. Y aquí vemos un claro ejemplo. Ahora mismo sí sería tarjeta roja. Hombre, sin duda alguna. Mirad los gestos de Luis Suárez. Nunca hasta prescinde del juego. Nunca se cayó de jugador, ni de seleccionador, ni de comentarista, que ha estado con los compañeros de la cadena hasta hace un par de años. Decía las cosas muy claras. No sé si es que quiere dar a entender que también está sufriendo esa clase de marcaje por parte del... Lo ha dicho antes Óscar muy bien. Este título que quizá haya estado un poco tapado por el aluvión de títulos que consiguieron las selecciones españolas, pero fue lo primero que se consiguió desde la Eurocopa del 64. O sea que tiene mucho valor realmente este Campeonato de Europa Sub-21. Sí, nosotros en ese momento fuimos conscientes de que hacía muchísimos años, casi más de 20 años, que la selección española no consiguió un título a nivel internacional, había sido el año 64. Y nosotros teníamos a un campeón en el banquillo, que eran dos, Luis Suárez y Chus Pereda. Sí. Bueno, otra vez los italianos, otra vez, ¿eh? Bueno. Gabino es un jugador más temperamental y no ha podido soportar la falta de Napoli y se ha revuelto ante la presencia del colegiado galés. Ahí lo vamos a ver. La falta del jugador. Qué fea entrada. Sí, es por detrás y son entradas peligrosas. Como para lesionar. Eusebio al lanzamiento de la falta, ha tropezado el balón en Donadoni, el rebote para Roberto. Al remate Gallego, corta la defensa italiana. Andrinúa, retrasando para Solana. Gabino. Salió fuera, yo creo, la de Gabino. Quizá mucha gente no recuerda a Gabino, pero llegó a ser figura en aquella época, ¿eh? Luego posteriormente en el Betis también, un jugador muy incluso recuerdo una campaña de publicidad con las quinielas que hizo también Gabino, porque hubo un acertante de 14 que tenía su nombre, y vamos, que era un personaje Gabino. Le sustituyeron, pero sí, efectivamente, tuvo su... Hombre, ahí va, mira. Contra el Liniers. Los Italia-España, ¿cuántos han terminado? ¿Ha habido tarjetas? Sí, Gabino era un futbolista de muchísima calidad. Jugaba tanto de delantero como de media punta.
y bueno, en esta final y en los partidos enteros que había jugado, pues hizo una labor Nunca se extraordinaria. jugó en el Betis, pero en varias etapas, nunca. Y después en el Español también, me parece, ¿no? Sí. Pero no. Caen algunos objetos, afortunadamente no muchos, en Pucela. Ahí está Roberto apartándolos. El partido está a punto de terminar la primera parte con empate a 1 en el marcador. Y vemos que los ánimos se han calentado bastante, a medida que ha avanzado el encuentro. Menuda final emocionante. Ahí vemos minuto 45. Aún quizá una última oportunidad para España, intentando poner sus opciones. Y excepto estas últimas situaciones, no ha habido motivo para aumentar el tiempo. El colegiado Bridge consultando su cronómetro y designando el final de este primer tiempo. Primer tiempo al que se llega con el resultado de empate a 1, tantos de Eloy en el minuto 36 y Franchini en el 38 para Italia. Empate a 1 y un partido caliente, ¿eh? Ablanedo, Óscar. Siempre, Italia-España casi siempre se calientan. Tenemos una rivalidad histórica sana, en teoría, pero todos tenemos las imágenes de los finales o las eliminatorias entre los dos países y siempre había mucha intensidad y yo creo que mucha más por su parte que por la nuestra, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora, que no recordaba yo, porque había muchas ocasiones de España en este encuentro. No sé si es que alguna de las de Italia no las hemos visto, pero me parece que España ha jugado muy bien. No sé si tú recuerdas algunas intervenciones de Zenga también en el primer tiempo. Bueno, sí, fue un partido, lo veo ahora, muchos años después, como espectador, y ese recuerdo que tenía, la vivencia que yo tenía cuando estaba en el terreno de juego, ¿no? De un partido muy intenso por ambas partes, que hicimos ocasiones de gol para haber marcado con anterioridad. Y bueno, veo que es un partido de máxima disputa en cada jugada, con muy pocos espacios. Yo creo que es un partido que se podría homologar, ¿no?, al fútbol actual, de pocos espacios, de mucha intensidad. Qué bueno. Sin duda, bien, sin duda. Qué bien. No ha perdido vigencia el partido 40 años después. Que va. Menos mal que terminó bien. Es un España-Italia típico de las que hemos visto más desde entonces para acá. Algo que, hombre, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero algo que comentaran los entrenadores en el descanso con ese 1-1 y España perdiendo porque venía del 2-1, Luis Suárez o Chus Pereda, que dijera al equipo, que entendemos que es difícil, ¿no? Pero algo que se te quedara en el vestuario. Bueno, Luis Suárez, nuestro entrenador, continuó con la misma idea de que tuviésemos máxima confianza en nuestras posibilidades y que teníamos que ir a por el partido, que estábamos jugando en casa, que teníamos calidad suficiente para ganar a un gran rival y que teníamos que seguir controlando el balón. Y bueno, si Italia podía hacer alguna ocasión, que eran un buen equipo con grandes jugadores, pero que nosotros podíamos ganar ese partido, nos transmitió la máxima confianza. Y en aquella selección sub-21 tan joven de jugadores que luego fuisteis todos estrellas, ya lo erais en ese momento, ¿no? ¿Había alguno o algunos que tomarais la palabra o dejabais exclusivamente, como se hace ahora, o dejabais exclusivamente a los entrenadores que hablaran y vosotros, como mucho el capitán y ya está? Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Y yo creo que en esta selección el gran líder era Luis Suárez, Vale. Nuestro entrenador, que admirábamos, respetábamos y era una satisfacción enorme para nosotros tenerle a él al frente del equipo. Bueno, pues os parece, vamos al segundo tiempo, que va a ser ya un poquito más amplio, donde Ablanedo ya va a empezar poco a poco a ser hombre importante hasta llegar a la prórroga y posteriormente a los penaltis. Estamos ya en el segundo tiempo. Recordemos, España perdió el 15 de octubre en Roma 2-1, aquí está empatando el 29 de octubre. Esta era el segundo partido de la final del Campeonato de Europa Sub-21, que acabaría como el primer título de España, pero no fue fácil ni mucho menos para la selección, aquella joven selección con muchas figuras. Hemos hablado de Italia con Vialli, etcétera, pero también en España jugadores luego muy conocidos, ya en ese momento muchos de ellos. Estamos hablando del 86 y luego Eloy ya fue al Mundial del 86, o sea que estabais ahí todos en las puertas de la selección y España se lo va a tener que trabajar. Italia no lo va a poner fácil hasta que llegara ese triunfo. Así que había que salir a por el partido, Ablanedo. Sí, por supuesto, no nos quedaba otra alternativa. Y desde el minuto 1 se ve que vamos a por el partido. No fue Eloy. ¿Cómo escuchamos a Pucela? Sí, fueron fundamentales en este primer triunfo contra
en la obtención de este título. Fue para todos una gran alegría enorme saber que estaba lleno y luego nos transmitieron confianza, fuerza y energía en momentos difíciles. Sino que son muy rápidos. Bueno, ahí vemos Y alguna que bengala, ¿no? como un petardo o algo. Esto ya hoy ya claro, sí es claro. difícil verlo, Óscar, afortunadamente. Han lanzado un cohete desde la... Bueno, en España, en Europa, depende. Los Ya, partidos ya. son... Depende. Si te vas a Turquía, igual Claro. la cosa Ahí no, no hay. no es así, ¿no? Hoy el estadio, nuevo estadio José Zorrilla, que están contra Ahí tenemos a Sanchís con Viali. Costas Caro a la Fallecido, imponiendo tristemente. su ley, Sí. la ley Sanchís. puede ver cómo la UEFA a lo mejor le niega la celebración de otro encuentro aquí de selecciones nacionales. Además hoy el hombre, el delegado de la UEFA que está aquí presente es el soviético Nikolai Riesenchev. Cuando ha rematado Viali, Hasta ahora han sido fáciles, ¿eh? sobre el portal. Sí, ahora Hasta ahora han sido fáciles. no fueron complicadas hasta este momento. Soviético Nikolai Riesenchev es a su vez Mira, presidente de ¿quién la decía que los porteros no saben jugar con el pie? Bueno, se ve un gran cambio cuando ves esos partidos de hace años en los Sí, que ¿verdad? al portero le cedes el balón y la coge con la mano, ¿no? Entonces ahora mismo, bueno, pues ya vemos que eso no se puede hacer. Y al final de mi carrera deportiva viví ese cambio y ciertamente me costó. ¿Te costó? Sí, pasar de coger el balón con la mano a no poder hacerlo y tener que salir con el balón jugado. ¿Qué te parece la regla que se ha impuesto ahora por parte de los árbitros, tanto en el Mundial de Clubes como en el Campeonato de Europa, de que el árbitro va a hacer un conteo de 8 segundos y si el portero no ha sacado, se pita un saque de esquina, invalidando ya lo de los 6 segundos y el libre indirecto? Bueno, yo recuerdo en mi época también había una limitación del tiempo para los porteros y era muy riguroso. Yo creo que tiempo después se fue más laxo en esto y me parece bien que se agilice el juego y se penalice en el caso de que bueno, pues se retenga el balón. Es la segunda ocasión. Una gran ocasión, ¿no? Ha estado muy cerca. Mira, Germán Andrinúa. Ya en la primera parte, Qué gran balón cabeceado por defensa. él. Lo sacó debajo de los palos Baroni y ahora en un remate franco, limpio. Observen la Buena jugada de Paco Llorente, ¿eh? Muy buena. Paco Llorente es que Se le ha ido era muy rápido. Sigue el Era un juego. demonio. Recordemos que Paco Llorente, a aquellos más jóvenes, aunque hoy día estéis enterados de todo, empezó en el Atlético de Madrid y fue el primer jugador que yo recuerde que pagó, que se benefició del Real Decreto y pagó la cláusula y se fue al Real Madrid. Real Madrid, sí. Una El primero temporada de la fantástica. lista. O sea que ahora su hijo en el Atlético de Madrid, pero él empezó en el Atlético de Madrid y se fue al Real Madrid. Claro, viniendo de la familia Gento, pues enseguida todo el mundo decía el sucesor de Gento, etcétera, etcétera. Como decía antes Óscar, pues en el baloncesto, Toñín, José Luis, en el equipo en el Madrid también, Julio Llorente, que la madre de Paco Llorente es la hija de Ramón Grosso, otro mítico. O sea que... Sobre la portería. Pues ahí está España intentándolo Acosando y tal. una y otra vez. Giannini Pero bueno, ha hecho una falta ahora clarísima. Nos pierden oportunidad los italianos para eso es dejar tarjeta, güey, regalitos. claro. Una falta solana cuando Mancini Siempre, tenía que siempre. salvar ese último obstáculo para irse prácticamente solo hacia el portal de Ablanedo. Ahora se ha dado cuenta el colegiado del cambio que quiere efectuar Luis Suárez. Se retira Gabino y sale Ramón. Ramón, Apuesta ofensiva de los entrenadores, ¿eh? absolutamente. Que antes hacía nuestro compañero Matías Prats. Fiel a su mensaje. Sí, Sí. Luis nos hablaba de tener confianza y de dominar el juego. Él era fiel también a su estilo, el estilo que había tenido como futbolista. 3 delanteros prácticamente. que puede ser uno de los hombres que intente Bueno, se la tiene que jugar. en este encuentro. Se ve a España completamente volcada en este segundo tiempo. Ya había empezado el primer tiempo también, sí, pero ahora este aún partido, más, ¿eh? sí. Debut, por tanto, de Pero Italia, Ramón ojo con los en la contraataques. selección sub-21 española, y que sea para bien y que sea ¿Tú vienes de gritar mucho tus defensas? No, la verdad es que ¿Tú me no. pareces un hombre calmado? La verdad es que no, y me decían que debería de haberlo hecho. ¿no? ¿Ah, sí? Los entrenadores, los compañeros me decían, Juan Carlos, Muévenos. dinos algo, grita. En alguna jugada en la que pueda haber duda entre el defensa y el portero, ¿no?
Entonces sí, yo reconozco que bueno, tenía que haber sido en algunas ocasiones más... ¿Y por qué no lo hacía? Bueno, tal vez no lo hacía porque estaba muy concentrado en el juego, ¿no? Claro. Entonces pensaba que si bueno, me estaba pendiente de otras cosas, pues podía descentrarme, ¿no? En el juego me refiero en el juego de parar el balón, ¿no? Esa jugada que te llega, ¿no? Entonces esa concentración me hacía estar, pues bueno, tal vez otras cuestiones no las atendía debidamente. Claro, claro. Pero lo que se ha destacado antes, Óscar, y lo que tenemos que destacar es la agilidad de este guardameta. No en vano le llamaban el gato. Es que realmente era una agilidad asombrosa. Asombrosa. Tipo Miguel Ángel en el Real Madrid y muchos otros porteros, ¿no? Se movían con mucha rapidez en muy poco espacio. Pero los italianos se están atrincherando. Está toda Italia en bloque, defendiendo. Y tan solo está en punta. Sí, eso se ve que bueno, pues la presión que estamos haciendo, jugamos con 3 delanteros y teníamos 3 centrocampistas que ocupaban todo el espacio. Pablo ¿no? Llorente, Eloy y Ramón. Y ahora Ramón. Delantero del Sevilla. Luego estuvo en la absoluta con Miguel Muñoz. Eso. Se ha llevado... Luego teníamos 2 laterales que subían, que acompañaban en el juego, Solana y Quique. 2 centrales que también podían salir con el balón jugado. Entonces, bueno, creo que éramos un equipo muy equilibrado, que todos los jugadores hacían las 2 funciones, sobre todo el centro del campo, ¿no? Y la defensa. Ahí tenemos a Ramón presionando a Zenga. Y efectivamente, el equipo responde lo que tú nos decías a la idea de los entrenadores Luis Suárez y Pereda. Jesús Pereda, eso es. Eminentemente ofensivos los dos. Despeja de Napoli. Roberto en esta jugada incorporándose al ataque, acompañando a la delantera que tenía muchísimo gol. Aquí ven al jugador del Atleti Gallego, que ya había ganado la Liga. Gallego, el 84. Fíjate, con La última que ganó el Atleti. Fijaos, un sub-21 que ya era campeón de Liga y de Copa. ¿Perdón? Mi Atleti, digo. ¿Tu Atleti? Claro, es un Atleti. Muy bien. El año pasado tuvimos aquí a Javier Clemente, a Andoni Goicoechea, a Dani y a Manu Sarabia. Y, bueno, no, a Manu Sarabia no, en otro programa. Bueno, juntar a Clemente y Sarabia no hubiera sido. Fue sucesor de Goicoechea. ¿Eh? Fue sucesor de Goicoechea, ¿no? Como gran central del Atleti. Sí, Gallego ocupaba mucho espacio, técnicamente muy bueno, y pues, eso permitía que laterales, Roberto se incorporase al ataque. Una labor fundamental en un equipo. Vamos a ver. Esa jugada está invalidada. Vaya entrada, ¿eh? Toma. Hoy va, arriba, no pierdas tiempo. Y Solana, que le dice a Viali que arriba. No pierdas tiempo, chaval. Se puede apreciar la tensión, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y hay muchas imprecisiones también por lo mismo. Quique ha visto la primera tarjeta amarilla y podía haber sido directamente roja. De todas formas es que se ha enfadado Quique porque el colegiado ya había pitado. Pues sí. No tiene justificación, la verdad es que él merecía esa tarjeta, pero también ya había pitado el colegiado y el italiano continuaba la opción, continuaba la jugada. Y España a lo suyo. A atacar, Italia replegada y al contraataque. Y ahí se ha colocado fuera. Ah, no, ya no. Pensé que estaban fuera del juego. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Que 2 paradas. Sí, fue una buena parada, pero quien salva el gol yo creo que es Solana, porque fue él el que la desvía a córner. Aquí lo tenéis repetido. Y el que se ha hecho daño ha sido Solana. El que se ha hecho daño Sí. Solana es quien llega. Habías tapado completamente. Estaba por ahí, la puerta, en fin, pero efectivamente. aseguramos la jugada desviando la córner. Ahí está Solana ya recuperado. Ya veríamos después al terminar. Viali muy peligroso. Y menos mal que llevó Solana al cruce. Disparo de Mattioli. Reclamaba. 20 minutos del segundo tiempo, empate a 1 en el partido de vuelta, 2-1 está ganando Italia en el cómputo global. El señor Bridge ha indicado saque de puerta. Mira cómo te das prisa en sacar, ¿eh? Sí, no había que perder tiempo. Sí, Había que cumplir las instrucciones de Luis. Sí. En el global serían 3-2, ¿no? Está ganando Italia porque vienen del 2-1 al 1-1. Tenemos que hacer un gol. 3-2. Claro, por eso. Sí.
Lo que está claro es que España este resultado no le vale para nada. Y a Italia sí, claro. Sí. Por eso hay que levantarles del suelo. También hay que tener presente que España está volcada totalmente al ataque sobre la portería de Zenga y lógicamente no cuida ya con tanto esmero como al comienzo la parte de retaguardia. Pero vamos a ver si los ataques tienen su fruto. De Napoli, de tijereta, despejando Sanchís. Y de nuevo los italianos. Sanchís está jugando en el campo de la selección italiana. Totalmente. Está completamente adelantado. Qué buen jugador Vialli, qué rápido. El esférico. Luego lo demostró durante muchos años más. Sanchís. Gran jugador. Casi solo ahí, con los defensores españoles, pero aún así creando peligro. Eusebio. Con Ramón, sigue Eusebio. Llorente, muy apagado en esta segunda mitad, no se prodiga tanto como en la primera. La verdad es que es por el lado derecho donde han venido todos los ataques del equipo español, o la mayoría de ellos, y Llorente estaba situado en el lado izquierdo. Ahora ha permutado su posición con Eloy. Es interesante eso, Eloy a la izquierda, Paco Llorente a la derecha. Sí, Eloy es un futbolista muy inteligente, que jugaba con la cabeza, entonces Eloy podía jugar en cualquier sitio, de la delantera hasta en el centro del campo. Lo demostró luego en la absoluta y luego en su época en el Sporting y en el Valencia también después. Eso es. Sí. Ahora de Andrinúa. Hay muchas. Italia no tiene prisa por sacar de banda. Lógicamente. 23 Ni por decidir quién saca. España 1, Italia 1. Con este resultado, Italia se proclamaría, si termina el partido así, campeona de Europa sub-21. Menos mal que sabemos que no va a terminar así. Pensaba yo que lo estaba viendo con una comodidad, una tranquilidad. Llegó a la final, donde fue derrotada por Inglaterra que había dejado en semifinales precisamente a Italia. Y a Italia. La verdad es que estáis muy metidos, ya son 23 minutos del segundo tiempo. Ya igual el equipo podía haber bajado porque ha sido todo el partido muy intenso, pero no, el ritmo y lo que ahora se denomina intensidad sigue. Sí, el equipo está intentando en estos minutos del partido, físicamente está muy entero y decidido a hacer gol. Vaya control que ha hecho Paco Llorente y vaya pase ahí. Mira, no le había visto sinceramente tantas veces a Paco Llorente por la parte derecha, más por la parte izquierda, y me está gustando. Sí, yo creo que Paco podía jugar por las dos bandas, con esa velocidad que tenía. Y bueno, este partido lo estamos viendo. Yo siempre que me enfrenté a él en la liga, bueno, era peligroso por las dos bandas, ¿no? En cuanto cogía tenía espacio, desequilibraba. Y en esta jugada es Eloy quien remata de cabeza, aunque no es muy alto. Eloy, fíjate. Pero se posiciona muy bien, entonces bueno, pues estaba siempre muy bien colocado. ¿El jugador al que temías más de aquella selección? Bueno, antes del partido sabíamos que Vialli y Mancini eran los delanteros de Vialli, un gran goleador con muy buena técnica, y Mancini, bueno, un jugador muy hábil, ¿no? Pero el peligro podía venir del centro del campo también con Donadoni y con Giannini. Entonces, bueno, tal vez son los cuatro futbolistas que más puedan llamarte la atención. Y que de hecho, bueno, pues antes del partido lo sabíamos. Giannini, que fue el que metió uno de los goles en Roma. Eso es, en la falta. Con Mancini. No ha podido arrebatarle Sanchís el balón. Sí, Quique. Roberto. Vamos a ver ahora España si sale con velocidad. Eusebio. Llorente. Mira Llorente, mira. ¡Ay, qué pena! Eso era muy de Paco Llorente, Salir ahí en velocidad y llevársela. ¿Alguna similitud a la hora de correr, etcétera, etcétera, entre Paco Llorente y Marcos Llorente que podáis encontrar? La elasticidad típica de la familia Llorente, la resistencia atlética de la familia Llorente, el comer lechuga como come la familia Llorente. Lechuga. Yo creo que físicamente los dos son unos atletas y se cuidan hasta el extremo, su condición física. Esto yo creo que es una similitud clarísima, ¿no? Y luego muy veloces. Todavía José Luis Llorente sigue cuidándose al máximo.
alimentación y demás. Donadoni parece que es el hombre que está... No, Baroni, el marcador de Llorente. Lo que cambian las cosas de un partido a otro. Recordábamos que la línea más frágil, por lo menos por lo que se dedujo del partido de ida, la línea más frágil de la selección italiana era la defensa, la más fuerte la delantera. Aquí está sucediendo todo lo contrario. Además que no ha corregido. Peligro nuevamente para España. Qué bien ha estado en el cruce Quique. Están llegando bien los italianos, ¿eh? Menos mal que tenías a tus defensas atentos. Sí, ellos tenían un equipo con muchísima calidad técnica, que veía muy bien las jugadas. Pero lo que hablábamos antes, nuestros defensas, aparte de ser buenos defensas, defensivamente ser potentes, eran muy inteligentes y sabían anticiparse a estas jugadas. Y eso es muy importante para un defensa. No echabas ahí de menos a Maceda, que ya no tenía la edad para eso, pero bueno. No tenía la edad, pero bueno, sí, defensa. Maceda, desde luego, tuve la suerte de jugar con él durante una temporada y siempre estaba colocado en su sitio perfectamente. Siempre. Entonces era una garantía para cualquier portero. Y yo me beneficié en mi primer año de tener a un defensa de ese nivel junto a mí. Ya tal y como están las cosas sería forzar la prórroga, conseguir el 2-1 y forzar la prórroga. Jesús está de adivino. Sí, claro. Él sí que va a acertar. Eusebio. Mira Eusebio, que yo creo que Eusebio siempre ya era entrenador cuando jugaba, porque sí, era de los que pensaban, ¿no? Claro. Tío, apóyame un poco aquí, vamos a ver si doblamos. Casi parecido a Xavi, a los dos. Cualquier posible despiste en la zaga Azzurra, italiana. Ahí había que tener cuidado porque en cualquier momento los italianos te metían un gol y con la calidad que tienen delante. Y adiós. Por esa circunstancia que comentábamos que... Con Mancini, Vialli o incluso Donadoni, con disparos. Sí, además nosotros estamos ya volcados en el campo contrario y bueno, pues sí. Dejáis espacio. Había algún espacio. Tenéis que estar ya muy cansados. Porque... ¿Qué sientes al verte ahí tan juvenil? Bueno, pues que han pasado los años. Eso para todos, Óscar. Sí. Pero bueno, recuerdas aquellos años, toda la fase de clasificación, los viajes, todas las personas que formamos parte de aquel equipo. Algunos que ya no están, que recuerdas con muchísimo afecto y gratitud. ¿Tienes el jersey de aquella final o de algún otro partido? ¿Lo guardas? Sí, el jersey de esta final lo tengo guardado y bueno, pues es un recuerdo pues muy emotivo, ¿no? Y si también, lo llego a saber te pido que lo traigas. No hemos caído, fíjate. Pero sí lo tengo y bueno, pues sí. Cuando lo ves rememoras, ¿no? Aquellos vivencias de aquellos años y de este partido, ¿no? Y en una fase final como en esta, y en una final, la alimentación, el descanso, ¿era como ahora? No. Bueno, siempre recuerdo que Del Bosque decía que comían unas montañas de patatas fritas por la noche con huevos. No, bueno, sí, había un régimen establecido por el médico y un descanso también, pues sí, estábamos muy bien cuidados, ¿no? De descanso, alimentación y buenos entrenamientos. Seguramente no son ahora las técnicas, la alimentación que hay ahora, las técnicas de entrenamiento, sin duda, ¿no? Pero bueno, nuestra condición física que estamos demostrando que era muy buena. Estáis en buen... ¿Quién era el preparador físico en aquella época? ¿Recuerdas? La verdad es que no recuerdo. ¿El doctor Rubio estaría con vosotros? Luego estuvo con la absoluta. El médico en esta fase y ya también selecciones juveniles era el doctor Jorge Guillén. Hombre, Jorge Guillén, por favor. Que era quien nos cuidaba como un médico y como un padre también. Ya se nos ha ido y un saludo muy cariñoso a su familia. Estuvimos con él en Nigeria. Mira Ángel, el fotógrafo del Atlético de Madrid, ahí detrás, muchos años en el Calderón. Y hemos visto a Utiquio, también fisioterapeuta del Valladolid. Le veremos luego en la celebración. Estuvo con nosotros también de fisio y de
de masajista en aquel partido, Aramayo, que era... por favor, guardameta del Rayo Vallecano y del Valladolid también. Y esta final él estuvo con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues uno también los que forma parte de ese equipo que conseguimos este. Hay una cosa que me gusta cuando hacemos estos programas, es hablar de gente del fútbol. Ahora sabemos lo que es el fútbol, que es una mercadotecnia. En el fondo puede que sea igual, pero parece que es tan grande que... Pero cuando hablamos de nombres como, pues esto, el de Aramayo, el de Eutiquio, el doctor Jorge Guillén, atención al gol, el gol. Esto lo mejor es que lo narres tú, Ablanedo. Bueno, es lo que hablábamos. Roberto defendía, atacaba y hacía gol, ¿no? Entonces era nuestro capitán, lideraba fuera del terreno de juego y dentro del terreno de juego. Entonces era una jugada que nuestro centro del campo, que era creativo y ofensivo a la vez, pues bastante mala defensa en este caso, italiana. Porque remata a placer. Buen balón que coloca el Sevi. Sí, buen balón. Roberto era un gran rematador, ¿eh? Sí, muy bueno. Roberto la engancha muy bien, ¿eh? Sí. En una entrevista que le hice a Kini para el Vintage de Kini, él lo que me decía, él que había empezado como portero, tú lo sabes, decía siempre que el delantero siempre ve la portería muy pequeña, el portero la ve muy grande, pero yo lo que echo de menos son los rematadores, ya no hay rematadores de cabeza. Y es verdad, pues ahí Roberto, aparte de que la defensa da facilidad, yo creo que ahí lo hace muy bien, lo hace con fuerza. Su para proteger la portería, yo creo que la deja... Pero Kini decía eso, que fíjate cómo remataba Kini, ¿eh? Eso es, Kini es que remataba como si fuese un martillo. Sí. Yo recuerdo cuando ya se había retirado y de vez en cuando entrenaba con nosotros, con el equipo. Él remataba de cabeza, de volea, realmente mejor que ninguno de los delanteros, que eran los que jugaban en ese momento, ¿eh? Era un rematador extraordinario, Kini. Esas voleas de Kini, aquí metió una en el campo del Rayo que es histórica, ¿no? No la de la foto famosa, que no fue ahí, pero otra que metió aquí en el Rayo, que fue impresionante. Bueno, pues con 2-1 ya ahí tenemos a Eloy. Ahora mismo empate, Óscar, empate. Pero no os echáis atrás, ¿eh? No, queríamos resolver el partido. Esta selección a lo largo de toda la fase de clasificación y ahora tenía carácter ofensivo. Italia también ha espabilado. La verdad es que, por lo que estamos viendo aquí, lo merecíais, ese gol. También podía haber marcado Italia, pero España lo merecía. Sí, estábamos arriesgando y Italia también podía haber aprovechado alguna oportunidad, pero bueno, nosotros aprovechamos la nuestra y además merecidamente porque estábamos en el campo contrario constantemente. No hay ningún momento de especulación por parte de ninguno de los equipos de pase. No. Incluso lo que vemos ahora, incluso las pérdidas de tiempo de Italia no eran tan exageradas como pueden ser ahora, que ahora es un descaro. Cuando en el primer tiempo fue, no sé, Andrei Nua, ¿quién fue el que fue a levantar? Eso lo haces hoy y vamos. Con ese gol de Roberto, que tal vez hace justicia en el marcador por las ocasiones de que han gozado. Estoy de acuerdo con Matías. Sí. Hace justicia clarísimamente. Ablanedo ha tenido 2 intervenciones prodigiosas. ¿Cómo has llevado tú en tu carrera la soledad del portero? Tus compañeros meten un gol, no te dan ganas de salir a celebrarlo. En la portería, ¿qué vicios tenías? ¿Tocar el larguero, tocar el poste? O manías o costumbres? Bueno, costumbre que tenía antes de salir a jugar, salía a calentar y yo quería tener toda la ropa muy bien preparada para quitar la ropa del calentamiento y ponerme la camisa, el pantalón y las medias con las que iba a jugar, ¿no? Entonces yo lo dejaba muy bien preparado para que no hubiese ninguna sorpresa de no tener que me faltase algo, ¿no? Entonces ahí, era algo que me gustaba tener como controlado para ya ser el terreno de juego, ¿no? Pero más de eso no tenía más costumbres, ¿no? No tenía ropa la lleváis vosotros. Y lo que comentabas ahora mismo de si no salía a celebrar un gol, yo creo que el portero está tan atado a su portería que sabe que esa es su responsabilidad y que ese es el terreno que no puede abandonar bajo ningún concepto. ¿Nunca subiste en la última jugada del último minuto a rematar? No tienes pinta de eso, ¿verdad? No salí, pero en alguna ocasión me arrepentí de no haberlo hecho. ¿Ah, sí? Pues sí, ¿por qué? No, porque luego piensas en aquel partido que faltaba poco
ibas 0-0, pues a lo mejor podías haber salido y no hubiese pasado nada, ¿no? Pero bueno, en aquellos años los porteros eso no se estilaba, eso es ahora más frecuente, efectivamente. Y seguramente ahora los equipos lo tienen más preparado, incluso preparado, y entrenado. Claro. Sí. Nos hubiéramos llevado un shock si vemos a Blanedo subir a rematar, Óscar. El comentarista que viera eso no se lo... A Blanedo sube a rematar. Yo me hubiese quedado por el camino, no hubiese llegado seguramente. Italia no se conforma. No se conforma, no. Todavía peligro Y están cansados ya, pero todos. Buscando. Ahí estamos, bueno. ahí estamos. ¡Qué parada! ¡Qué lanzamiento y qué paradón, por Ahí favor! estamos. ¡Qué bueno, Donadoni! ¡Qué paradón! Bueno, coméntalo tú mismo. Bueno, esta jugada, pues bueno, el portero la recuerda cuando cree que hizo una parada buena. Creo que estaba bien colocado, pero el toque del balón fue muy bueno y encontró un sitio donde el balón podía entrar. Ha estado a punto de dar un disgusto. Afortunadamente a Blanedo despejó a córner. Segundo saque de esquina de esta segunda parte para Italia. Remata Baroni alto. Parada fundamental. Entra ese gol y jarro de agua fría para el equipo español. Ahí hemos comprobado que el Gatú es verdad, Óscar. Reflejos. Menudo vuelo. Como el público que llena el nuevo estadio de Zorrilla premia coreando su nombre. Ahí tenemos a Juan Carlos. El galgo, de Puente Paisano, Castro. paisano. Sí, señor. Sí, sí. Y hemos visto a Luis Suárez unos instantes dando instrucciones a Juan Carlos, jugador vallisoletano. Reivindica, Óscar, reivindica. Aficado en Valladolid. Jugador y luego vino aquí al Atlético de Madrid también. Sí, claro. Sustitución de Gabino a los 15 minutos de esta segunda mitad. Y ahí tenemos a las tres figuras de Italia protestando. Que puede y esperemos que sea peligrosa para el portal italiano. Es una buena distancia para que el jugador del Fútbol Club Barcelona, Roberto, pueda tratar de sorprender a Zenga, que está colocando ya la barrera. Roberto, Eusebio y Gallego. Gallego ahora se desvía de la posición del balón. Ahí le tienen más a la derecha, mientras que han tomado carrerilla Eusebio y Roberto. Vamos a ver. Eusebio tocando, Eusebio fuera. La pegó un poco mordida, ¿no? Sí. No la consiguió levantar. Sí, no golpeó bien en esta jugada. Zenga era uno de los ¿La manda a jugadores repetir? italianos. Un jugador de la barrera italiana. Claro. Ah, se ha movido la barrera. Es normal que esto lo hagan los Sí, árbitros. sí, se ha Sí, adelantado. bueno, se ha movido, no. La ha ido Se por ha el balón, adelantado, claro. Sí. Se ha movido, no. Casi se la quita. ¿Qué te parece ahora la técnica moderna de colocar un jugador en el suelo en horizontal para evitar que la barrera salte y te la cuelen por debajo? Bueno, me parece bien, porque cubres una posibilidad de... La defensa cuando salta quiere evitar que vaya por encima, dificultar el lanzamiento. Pero bueno, asumes un riesgo, ¿no? Que pueda pegar raso y que el balón entre. Me parece bien. Hay que tenerlo también entrenado porque, bueno, es posible que quites un juego de la barrera, pierdes otra posición defensiva. Y bueno, yo cuando jugaba nunca lo hicimos, pero entiendo que En esos tiempos no. no se planteaba. Pero cuando ibas a colocar una barrera, ahí sí que te tenían que hacer caso. Ahí sí que gritabas, Sí, ¿no? ahí había que Ahí imponerse. había que Sí. imponerse. Normalmente las barreras en córners ya lo tenías trabajado con anterioridad. Claro. Ya en la historia habéis hablado de las distintas posiciones, quiénes se ponían en la barrera, quién era el que iba a situarla, el que te ibas a dirigir en los córners. Del más alto en decreciente, ¿no? Y en los córners también, si había alguno en poste, si alguno iba a la corta. En mi época era lo que hacíamos ya en el vestuario durante la semana. Preparado. Era lo que se ¿Y le preparaba. decías a tu gente que saltara o había alguno que se escaqueaba? Bueno, lo que decías es que no se moviesen, que se quedasen quietos. Y eso ya era muy importante. Era bastante. Porque, bueno, vemos en muchas ocasiones que si la barrera se mueve, pues el balón puede entrar por ahí, ¿no? Claro. No sería la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, era importante que se mantuviesen firmes, valientes. Sobre todo valientes en ocasiones, Eso, ¿eh? sí. Porque si te lanzan un zambombazo y va Eso, directo... sí. Eusebio, Ramón, Gallego, Baroni. Vamos a ver qué hace Baroni. España quiere el gol, quiere otro gol más, ¿eh? Lo quiere, no Se quiere les llevar nota a la ya prórroga. todos cansados. El fútbol era un poco más lento que es ahora, no es tan rápido ni tan preciso. Pero sí, no hay tregua, ninguno de los dos.
Se va Mancini. Fíjate. Se va Mancini y únicamente cuenta con el apoyo de Vialli. Ahora se incorpora también Giannini. Uy. No ha pasado nada, dice Mr. Claro, porque Fritz. te has tirado, muchacho. Se enfada Mancini. Yo creo que sí que hubo falta Mancini, ¿no? O sea, Yo no lo tengo tan se tiró claro, un porque poquito él más tarde, pasó y pero cuando dio cuenta que perdía el balón Se tiró. se lanzó. Eusebio hacia Eloy. Qué bien se ha dado la vuelta de hoy, ¿eh? Hay que además muy inteligente, No es nada fácil recibiendo el eso. balón. Se lo había ido ya el balón fuera de banda, favorable a la selección italiana que ha adelantado algo. Pero sus tenía una líneas, grandísima pero en visión de defensa. juego. Se movía muy bien, creaba espacios a los compañeros y los veía cuando los había. Presión constante de los jugadores de vanguardia españoles. Hemos visto brevemente también a dos italianos realizando ejercicios de calentamiento. Azeglio Vicini no ha efectuado todavía ningún cambio en la selección italiana, no así Luis Suárez, que sustituyó a Gabino por Ramón. A los 15 minutos El de campo este segundo tampoco son tiempo, las de que vemos ahora. que tiene calentando al defensa vallisoletano El Juan pasto Carlos, que dicen está jugando ya, y con en América. la parte inferior con el pantalón de chándal quitada, lo que hace suponer que no tardará mucho en salir, porque ahora la temperatura ha bajado un poquito en Valladolid y de los 10 grados iniciales debemos estar por los 8 o los 6. Ahí está, ¡Qué bonito! Qué buen remate. Qué buena Ha sido jugada. el hoy otra vez de cabeza, ¿eh? Eloy Lo que tú dices, jugador inteligente, bien posicionado. se movía muy bien, además Eloy tenía gol y también remataba muy bien de Buena cabeza. movilidad. Y le está pidiendo la hora al árbitro. Está diciendo al árbitro que No, que desde vaya luego por no el queríamos balón. llegar a la prórroga, queríamos Claro. resolver. Chile ya no incursiones sobre el área española. Pues quizá lo que haya pitado es falta del propio Eloy en el remate, porque hemos visto la repetición y no hemos intuido que nadie estuviera en fuera de juego. Vamos a ver Eusebio. Qué rapidez Cortó Eusebio, la ¿eh? defensa italiana, Roberto bien al Y quite. no era su principal Gallego, característica. Balón para Eloy, a la derecha tiene a Llorente. Ahí va a recibir, tenía que haberlo hecho antes, no se ha dado cuenta Eloy de la posición de Llorente. Qué bueno Paco Llorente. Jugada- Qué bueno Paco Llorente. Saque de puerta. Parecía que el balón lo perdía ya con los dos defensores y aún ha seguido, ¿eh? Jugada acaba de hacer Llorente. Y le ha golpeado fuerte al defensa italiano además. Ya, si culminan algo positivo, sería demasiado. Dice que se quede fuera, que se quede fuera, juguemos. Hubiese sido Y Italia quiere llegar a la prórroga. Sí, eso sí, ¿verdad? Eso es lo que parece. de dos jugadores italianos, pero ya estaba muy forzado su posición para el centro. El año que viene habrá que daros un homenaje a aquella generación, ¿no? Llorente. Cuando se cumple un número redondo. Ahora, qué En filigrana. 1987, 2026. Esperemos que la federación tenga un detalle, porque después de la Eurocopa del 64, vosotros. Bueno, hace un año nos reunimos todos los componentes de este equipo, casi 40 años después. Casi, pero no es un Casi, número redondo. casi. Sí, sí. Iniciativa vuestra, iniciativa de la nuestra, federación. de Andrés vuestra. Berlinches, de nuestro capitán Roberto. Nos reunimos todos y ¿Dónde estuvisteis? ¿Qué aquí en hiciste? Madrid, estuvimos en Madrid, tuvimos una ¿Fue comida. Berlinches quien nos juntó? Estuvo Andrés Berlinches, también Roberto, yo creo que fueron los que realmente los promotores de esta reunión, y fue realmente muy emotivo, muy emocionante. Estuvieron también los hijos de Luis Suárez y de Jorge Guillén, y bueno, realmente hacíamos, bueno, todos juntos hacíamos casi 40 años que no estábamos, ¿no? Pues el año que viene los hacéis. Yo voy a recordar brevemente, aprovechando esta falta. Sí, claro. Luis Suárez, Chus Pereda, los entrenadores. Juan Carlos Ablanedo, Manolo Sanchís, Géner Andrinúa, Quique Sánchez Flores, Juan Carlos Rodríguez, que va a salir en el 92, por si no lo saben Matías y Jesús. Bustingorri, Chucho Solana, Roberto Fernández, luego Robert. Chechu Gallego, Ramón Calderé, Eusebio, Gabino, Paco Llorente, Eloy, Michel Pineda, recordáis, jugador del Español que vino de los SER, luego en el Racing de Santander, Ramón y Pardeza también estaba ahí. Esa era el equipo sub-21 de 1900, qué cañito de Ramón, de 1986. Roberto todavía con posibilidades. Vamos a ver, tropiezan unos dos jugadores. Bueno, como está España, Claramente. Y fíjate que no hace ninguna intención de reclamar el penalti porque ve el balón allí y puede
primero que bien. Un cañito así un poco... Y luego... ¿Ves? Aquí... Cuarto saque de esquina para España en esta segunda parte. Hoy hubiera entrado el VAR, a lo mejor. Hombre, claro, hubiera interrumpido bastantes veces y Italia estaría con uno menos. Roberto Izenga ha enviado nuevamente a córner. Pues está a punto de terminar el partido, ¿eh? Y los dos equipos se van a ir a la prórroga. Izenga diciendo a sus compañeros que no ha tenido más remedio porque era cerradísimo el centro de Roberto. La afición. Va a sacar. Ahí le tienen. Al final el esférico se ha paseado. Ahí la tuvo, la tuvo España. Pues fíjense, minuto 46-20, 2-1 en la vuelta, 2-1 en la ida. Acabó saliendo Juan Carlos, finalmente en el minuto 92, como decimos, y se acaba. Y se acaba el partido. No vamos a ver la prórroga, fue muy emocionante, fue muy intensa. Os pido un brevísimo resumen de lo que habéis visto, como si hubiera sido en directo ahora, Óscar. Bueno, un partido de tú a tú, donde España juega, recordaba yo, un poco peor, juega mejor de lo que yo pensaba. Tuvo ocasiones, Italia también, ahí estaba Ablanedo para conjurarlas y para evitarlas, pero un partido desde luego de poder a poder, muy intenso, muy bien jugado. Hay diferencias con el fútbol actual, por supuesto, también con el césped, pero el equipo español se vació por completo, el italiano también, y pudieron ganar perfectamente los dos. Sí, dos excelentes equipos, un partido muy intenso, muy igualado, y que España salió desde el minuto 1 a ganarlo. Pues ahora llega lo bueno. Ya lo que hemos visto hasta ahora es fenomenal y es excelente. A mí me encanta recordar. Pero ahora viene lo bueno y aquí sí que vamos a dejar el sonido total, el comentario de Jesús y de Matías Prats, el gran momento de Juan Carlos Ablanedo. Vamos a la tanda de penaltis y las celebraciones y... No vamos a decir lo que pasó porque ya lo sabe todo el mundo, pero es igual. Son de esas secuencias que aunque las veas 1000 veces, siempre te gustan. Así que vamos a ver el gran momento de Ablanedo y de la selección española sub-21 en la tanda de penaltis. Se lanzó perfectamente, ahí tiene la repetición, para casi bloquear el balón. Ablanedo indudablemente se ha convertido ya en el héroe de la noche, lo ha hecho durante el partido con magníficas intervenciones y puede convertirse en el héroe después de haber detenido ese disparo de Giannini. Y atención ahora, la suerte puede ser del lado español porque Roberto, el capitán, va a efectuar su lanzamiento. Allá va Roberto. ¡Gol! Gol de Roberto. 1-0 para España en los penaltis. Lo lanzó fuerte, pegado al poste derecho de la portería de Zenga, que se lanzó al otro lado. Allá va el disparo repetido de Roberto, que optó por la fuerza en el disparo más que por la colocación. La verdad es que llegado a este caso de los dos tipos de lanzamiento de penalti, el colocado y el disparo fuerte, hay que asegurar, aquí no se puede andar con pretensiones de colocar el balón y hay que asegurar el lanzamiento. Desideri va a lanzar para los italianos, allá va el tiro de Desideri, fuera, ha lanzado fuera Desideri. Qué mal lanzó el jugador italiano, le pegó con la parte interna del pie y lanzó el balón no por poco, sino por mucho, como van a observar en la repetición, fuera de la portería de Ablanedo. De momento, una magnífica intervención de Ablanedo a tiro de Giannini y esa fortuna que ha habido por el mal lanzamiento de Desideri ponen las cosas pintiparadas para la selección española, que va a intentar ahora por medio de Eusebio conseguir el segundo gol. Vamos a ver Eusebio. Allá va. ¡Gol!
también con perfecta colocación y con mucha potencia alojó el balón en la portería de Zenga, en esta ocasión por el lado izquierdo, casi por el centro mismo de la portería de Zenga. Ha sido un disparo imposible de atajar si uno se mueve para alguno de los dos lados. Y Ablanedo ya está dispuesto para intentar detener el lanzamiento de Baroni, que es el jugador italiano que va a probar fortuna sobre el portal español. Baroni y ha parado Ablanedo. No se le puede ir la victoria a España, no se le puede ir. En cuanto marque España, la selección española que dirige Luis Suárez se proclamará campeona de Europa de sub-21. Le cabe el honor, la posibilidad a Ramón de proclamar a la selección como campeona. Se introduce el balón en la portería. Y la gran figura de la noche, lo veían momentáneamente Ablanedo. Y como bien decía Matías Prats, Ramón, el jugador sevillista, con la posibilidad en sus botas de dar a España el campeonato. ¡Allá va Ramón! ¡Gol! ¡Gol y campeonato para España! No hace falta que se lancen más penaltis. España se proclama campeona de Europa de selecciones nacionales sub-21 al haber conseguido transformar sus 3 lanzamientos cuando Italia había fallado sus 3 primeros lanzamientos. 2 sensacionales paradas de Ablanedo, que está siendo estrujado materialmente por sus compañeros, y otro penalti errado, fallado, un balón de Desideri que se marchó lejos de la portería. Buena, campeón. Enhorabuena. Bueno, cuéntanos. En la portería estamos. Lo paro. Bueno, hice lo que se espera de un portero que haga, que tener un poco de suerte y un poco de intuición. El primer penalti lo paro porque me lo tira Giannini, era un futbolista muy técnico. Yo creo que había tenido un mano a mano con él en Italia y me había intentado colocar al mismo lado que tiró el penalti. Entonces yo aposté porque iba al lado izquierdo. Luego el último penalti creo que fue Baroni. Era defensa central. Ya estaba muy presionado porque habíamos marcado 2 goles, habían fallado y yo pensé que era central, que no le iba a colocar, que iba a tirar a romper. Entonces es la razón por la que me quedé quieto y bueno, pues la apuesta salió bien. Y decías, Óscar... Y al segundo directamente le asustaste. Yo creo que estaba presionado ya, porque sabía que tenía que marcar sí o sí. Entonces esas circunstancias, bueno, pues juegan a favor de un portero o de un equipo, ¿no? Entonces, y tú bueno, sangre fría, intuición, y cuando decides es central, todo este razonamiento lo haces en los segundos o en los en ese momento cuando ves quién va a tirar el penalti. Pero aparte de las 2 grandes paradas que contribuyeron junto con lo que hizo el resto del equipo a obtener ese título europeo sub-21, lo mejor, y tú lo has señalado, ¿cómo celebras esa parada y cómo celebras lo que has hecho? Que ese es otro Ablanedo. Se contiene después, se le va 2 segundos y ya se siente campeón y de repente dice, que yo soy de otra manera. Sí, yo creo que en ese... Claro, bueno, con 3-0, o sea, con 2-0, con 3 penaltis parados ya era muy difícil. Es posible, claro, pero es muy difícil y además es normal. Paras un segundo penalti, vamos, tienes que tener una fuerza de voluntad para no salir ya gritando campeón. Menudo carrerón, menuda expresividad. Sí, la verdad es que se ve que estaba muy contento. Yo creo que era para estar muy contento. Claro. Pero ves que se contiene, es como que se arrepiente un poco. Luego llega un momento y dice, se arrepiente un poco. Cuidado, que todavía no hemos... Yo creo que me equivoqué y pensaba que ya estaba. Claro, puede ser, por la emoción. Claro, también puede ser, pero no, bueno, era un momento muy alegre. Ya habían fallado 3 penaltis la selección italiana y ya lo teníamos ahí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, solo faltaba que Ramón marcase como así hizo. Pues 40 años después, porque el año que viene se cumplen 40 años,
lo bonito del fútbol es que esos recuerdos, y mucho menos el futbolista y el portero, no se olvidan, eso queda ahí dentro para siempre, ¿eh? Y en cuanto vuelves a ver la imagen, y en cuanto os reunís, aflora todo, como si fuera en ese mismo instante. Sí, es bonito porque no solo es un partido, ¿no?, sino que formas vínculos personales. Hay muchas cosas que te unen, aquel triunfo, toda la fase de clasificación, y luego cuando te encuentras con estos compañeros nuevamente, pues bueno, pues el vínculo es muy fuerte el que tienes, aunque hayan pasado muchísimos años sin verte. Y era un triunfo de la España moderna, ¿no? Porque teníamos el precedente del 64, que era la selección absoluta, es verdad, con todo el aprovechamiento político, con toda la polémica, pero bueno, la España, digamos, moderna, ya el fútbol español, fue el primer gran triunfo, el primer gran éxito, ¿no? Y encima contra Italia, que siempre con Inglaterra pues eran los grandes. Bueno, en la época moderna mucho más Italia, claro. Sí, éramos conscientes de que hacía ya más de 20 años que el fútbol español no conseguía un título. Y bueno, yo creo que por esa razón nuestra generación está especialmente significada, ¿no? También teníamos la fortuna de tener en el banquillo a Luis Suárez y a Chus Pereda, que habían sido campeones de Europa en el 64, ¿no? Os transmitieron su legado. Eso es, sí. de la Eurocopa del 64 y de conocimiento, ¿no? Eso es, yo creo que también teníamos esa ventaja, ¿no? Teníamos en el banquillo a 2 campeones de Europa. Ajá. Se vació el equipo, luchó hasta el final, estaban ya agotados. Después en la celebración, en el vestuario, al portero que había parado 2 penaltis, ¿qué te decían? Bueno, lo celebramos porque tenemos una gran alegría. Tú les decías, no, es cosa de todos, es todos, eso, somos sí. todos, somos todos. ¿Te mantearon? No lo hicieron. Mandaron a Luis Suárez, pero ¿no? Cuando estás en la portería y paras un penalti o 2, como es este caso, te das cuenta que, bueno, pues que hay muchos factores que influyeron, ¿no? Sí. El portero tiene que tener un poco de suerte, tiene que tener un poco de intuición, y en estos penaltis que yo paré, previamente mis compañeros habían marcado 2 goles. Había una gran presión ya sobre los jugadores italianos. Entonces son factores que juegan a tu favor, ¿no? Lo que sucede es que puedes aprovecharlos o no. Entonces en ese día de hace 40 años las cosas salieron muy bien. Sí, sí. Bueno, pues esta ha sido nuestra intención de reivindicar aquí el primer campeonato de Europa Sub-21, el primer título importante de los 5 que ahora tiene España, que sucedía a la Eurocopa del 64, pero también un poco por lo que ha comentado Óscar y por lo que hemos comentado nosotros también, reivindicar la figura de aquella selección y reivindicar la figura de Ablanedo, que los porteros siempre se quejan de nosotros los periodistas, solo hablamos de ellos cuando les meten un gol, cuando tenemos la actuación. Zubizarreta lo dice siempre, los porteros no habláis nunca, y hoy era el día como hace 40 años de Ablanedo, y esperemos que hayas vuelto a sentir, no sé si la tensión de parar o no el penalti, pero la emoción de haberlo detenido al final. Sí, desde luego he revivido emociones de hace 40 años y para mí es una satisfacción estar en este programa con vosotros y compartir esos recuerdos tan emotivos. Te estás emocionando un poco. Es que no es fácil recordar lo que pasó hace 40 años, claro. y días en los que, bueno, son significativos para tu vida. En tu cabeza todo lo que ha pasado, tú lo estás reviviendo. Nosotros lo estamos viendo, pero tú lo estás reviviendo, ¿no? Sí, fueron años muy bonitos y bueno, pues el recordarlos también es revivirlos. Sí. Yo me acuerdo de lo que os comenté antes que decía Kini, que como él empezó como portero, cuando se ponía allí veía la portería grandísima. ¿Tú sentías que la portería de Pucela era más gigante que nunca cuando te iban a tirar el penalti los italianos? Bueno, sí, cuando te pones en la portería y tienes la responsabilidad de parar un penalti, bueno, sabes que todas las miradas están sobre ti, ¿no? Pero bueno, ahí estás concentrado y intentas que las cosas salgan bien. Y hay días en los que, como aquel, pues un sueño que tienes cuando eres niño, ¿no? De jugar una final y parar algún penalti, pues las cosas salen bien. Entonces, bueno, porque pues además no eres un portero con una envergadura enorme, que de los que asusta un poco, de los que intimida, ¿no? al delantero, al que lanza el penalti, que Zengate sacaba igual una cabeza o 2. Y la reputación del portero siempre más intimidante, más grande, que se pone ahí delante y parece que ocupa más portería, ¿no? que la chica. En tu caso tenías que suplir esa falta de envergadura con más reflejos, con más concentración, Bueno, cada portero tiene sus características y independientemente de la envergadura, yo creo que los porteros, lo fundamental en ellos es la toma de decisiones. El momento en el que tienes que salir, tienes que quedarte en la portería, tienes que colocarte. Entonces, bueno, yo mis características no eran las de un portero de envergadura
e intentamos aprovechar otras. Esto seguro que se lo has dicho a los chicos de Mareo más de una vez. Bueno, sí? lo digo cuando me dicen que era pequeño y que el pasaporte hay que ser alto. Eso es lo que te dicen, ¿no? Bueno, pues nada, pues que es fue una noche feliz. Lo que queda ahora es desearle muchísima suerte mañana a España frente a Italia. ¿Cómo lo veis para mañana? Lo que hayáis podido ver del Europeo Sub-21. Ahora es otra historia ya, el España-Italia de mañana. Oscar, yo creo que hay incertidumbre. Yo tengo la impresión de que Italia es un poquito mejor que nosotros, pero los dos partidos que he visto de España al final ha terminado ganando, igual no con la autoridad que podríamos esperar de otras selecciones españolas, pero yo creo que puede eliminar a Italia otra vez perfectamente. A ti te voy a cambiar la pregunta. Si pudieras hablar con los chicos, sabiendo que es otra generación, otra historia, otro tiempo, ¿qué te gustaría comentarles? Chicos, vais a enfrentaros a Italia. Lo que yo os diría es... Bueno, que tengan máxima confianza en sí mismos y que lo van a conseguir, que ellos van a ser los próximos campeones de Europa y que España va a tener un 6º campeonato. Qué bueno, sí, dicho señor. Por el doctor Ablanedo, cuidado. Eso me encanta, eso me encanta. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias. A ti, Paco, y a Televisión Española, que ha sido muy grato para mí volver, y encima con un motivo como este y contigo. Y por supuesto con Ablanedo. Con el gato Ablanedo, muchísimas gracias, felicidades por este Campeonato de Europa que acabas de conseguir y por esas 2 paradas. Saludos a toda la gente del Sporting, a Joaquín y a todos los veteranos, que tenemos buen contacto con ellos y hay respeto y cariño por todos ellos. Y nada, hasta cuando quieras otra vez. Nada, pues muchísimas gracias por invitarme a este programa y bueno, ha sido muy emotivo. Muchísimas gracias. Pues aquí tenéis a Juan Carlos Ablanedo, un grandísimo portero de la selección sub-21, de la selección absoluta y una auténtica leyenda del Sporting. ¿Quién dijo que era un futbolista callado y discreto? Lo hemos visto ahí celebrando los penaltis que no, y aquí ha estado súper simpático, y súper enrollado y se mantiene en una forma impresionante. Bastante mejor que yo. Y que yo también. Así que bueno, nada, gracias por estar en el Vintage. Mucha suerte mañana a España. Volvemos en una semana o 15 días, ya lo veremos. Y como siempre, un placer seguir vuestros comentarios y todo lo que nos comentáis. Hasta el próximo programa. Adiós.